Esteban apagó el despertador. Permaneció unos segundos inmóvil, observando el techo de su habitación. Cada día comenzaba igual, una mezcla de cansancio, responsabilidad y la esperanza silenciosa de que las cosas mejoraran. A su lado, Nayeli abrió lentamente los ojos. ¿Ya es hora?, preguntó con voz adormilada. Sí, tengo que llegar temprano a la oficina. Hoy anuncian los cambios. Ella conocía perfectamente lo que significaban aquellas palabras. Desde hacía semanas circulaban rumores sobre despidos en la empresa donde Esteban trabajaba desde hacía 17 años. Le tomó la mano. Todo saldrá bien. Él sonrió apenas. Eso espero. En la habitación contigua, Tomás, de 15 años, ya estaba despierto revisando unos apuntes para un examen. Andy, el menor, de 10 años, dormía abrazado a un balón de fútbol desgastado. La familia vivía en un departamento modesto, limpio y lleno de fotografías. No sobraba el dinero, pero hasta ese momento nunca había faltado lo indispensable. Durante el desayuno, Andy habló emocionado. Papá, el entrenador dijo que si consigo unos tacos nuevos puedo entrar al torneo. Esteban sintió un nudo en el pecho. Claro, veremos cómo hacerlo. Tomás levantó la vista. No te preocupes, Andy. Podemos ahorrar entre todos. Nayeli cambió discretamente de tema para evitar que el ambiente se volviera incómodo. Primero desayunen. Llegarán tarde. Los 4 salieron casi al mismo tiempo. Mientras Esteban caminaba hacia la estación del metro, observó el incesante movimiento de la ciudad. Miles de personas corrían de un lado a otro persiguiendo sus propios sueños o intentando sobrevivir un día más. Pensó en su familia. Todo lo hago por ellos. Las oficinas estaban extrañamente silenciosas. A las 10 de la mañana, todos fueron llamados a la sala de juntas. El director respiró profundamente antes de hablar. La empresa enfrenta una situación financiera muy complicada. Nadie necesitó escuchar el resto. Los rostros comenzaron a tensarse. Uno por uno fueron pronunciando nombres. Cuando escuchó el suyo, Esteban sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Agradecemos estos años de servicio. Las palabras continuaban, pero él ya no las escuchaba. Firmó algunos documentos con la mano temblorosa. Recibió una caja con sus pertenencias. 17 años resumidos en una carpeta, una taza con la fotografía de su familia y una planta que Nayeli le había regalado. Al salir del edificio permaneció varios minutos sentado en una banca. No sabía cómo regresar a casa. No sabía cómo mirar a sus hijos. Mientras tanto, Nayeli terminaba su turno en una pequeña papelería. Su teléfono vibró. Era Esteban. Contestó inmediatamente. ¿Cómo te fue? Hubo un largo silencio. ¿Esteban? La voz de su esposo sonó quebrada. Ya no tengo trabajo. Ella cerró los ojos. Por un instante sintió que el aire desaparecía. Aún así respondió con firmeza. Ven a casa. Perdóname. No tienes nada que perdonar. Cuando entró al departamento, Andy corrió hacia él. Papá. Pero el niño se detuvo al ver su expresión. ¿Qué pasó? Esteban dejó la caja sobre la mesa. Tomás comprendió inmediatamente. ¿Te despidieron? Su padre asintió lentamente. Nadie habló durante varios segundos. Finalmente Nayeli rompió el silencio. Nos sentaremos todos. Los 4 ocuparon sus lugares alrededor de la mesa. Esteban respiró hondo. Hice todo lo que pude. Su voz comenzó a quebrarse. Trabajé horas extras, nunca falté, jamás imaginé que terminaría así. Andy bajó la mirada. ¿Ya no podremos vivir aquí? La pregunta cayó como una piedra. Esteban sintió que las lágrimas comenzaban a escapar. No lo sé, hijo.
Tomás se levantó de la silla. Caminó hasta su padre. Lo abrazó con fuerza. No estás solo. Aquellas palabras rompieron la fortaleza de Esteban. Lloró como no lo hacía desde la muerte de su padre. Nayeli también lloraba. Andy terminó abrazándolos a todos. Durante varios minutos permanecieron unidos, sin decir nada. El silencio estaba lleno de amor. Esa noche nadie tenía hambre. Nayeli sacó una libreta. Vamos a revisar nuestros gastos. Esteban negó con la cabeza. No quiero que ustedes sufran por mi culpa. Ella levantó el rostro. Escúchame bien. Tomó sus manos entre las suyas. Esta familia nunca ha dependido únicamente del dinero. Él intentó responder, pero la emoción se lo impidió. Lo importante es que seguimos juntos. Tomás habló con decisión. Puedo buscar un trabajo de medio tiempo después de la escuela. No. Esteban respondió inmediatamente. Tus estudios son primero. Andy levantó tímidamente la mano. Yo puedo dejar el fútbol. Todos lo miraron. El niño intentaba sonreír. No pasa nada. Aquellas palabras partieron el corazón de sus padres. Nayeli se acercó a él. No tienes que renunciar a tus sueños. Andy abrazó a su madre. Si ayuda a la familia, sí puedo. Esteban observó aquella escena sintiendo que el pecho le dolía. Nunca imaginó que sus hijos tendrían que hacer sacrificios tan pronto. Cuando todos fueron a dormir, permaneció solo en la sala. Miró las fotografías familiares. Vacaciones sencillas. Cumpleaños. Navidades. Momentos felices. Se preguntó si volverían. Nayeli apareció en silencio. Se sentó junto a él. Apoyó su cabeza sobre su hombro. ¿Tienes miedo? Él tardó varios segundos en responder. Muchísimo. Yo también. Se quedaron contemplando las luces de la ciudad que entraban por la ventana. A pesar de la incertidumbre, ninguno soltó la mano del otro. Sin saberlo, aquella unión sería la fuerza que necesitarían para enfrentar las pruebas que apenas comenzaban. El lunes siguiente comenzó con un silencio distinto. No era el silencio de una casa en calma, sino el de una familia que intentaba acostumbrarse a una nueva realidad. Esteban despertó a la misma hora de siempre. Durante unos segundos olvidó que ya no tenía que ir a la oficina. Se levantó por costumbre, buscó la corbata sobre la silla y entonces recordó que ya no la necesitaba. La dejó caer lentamente. Nayeli observó cada uno de sus movimientos desde la puerta de la habitación. ¿Dormiste algo? Él negó con la cabeza. No pude dejar de pensar. Ella se acercó y acarició su rostro. Hoy será un día diferente. Eso espero. Después de despedir a Tomás y a Andy para que fueran a la escuela, Esteban salió con una carpeta llena de currículums. Caminó por las calles de la ciudad mirando los edificios donde tantas veces había imaginado construir una nueva etapa profesional. Entró a una empresa. Buenos días. Vengo por la vacante de administrador. La recepcionista revisó unos documentos. Lo siento, señor. Ayer se ocupó el puesto. Intentó en otra oficina. Estamos buscando personas menores de 35 años. La tercera respuesta fue igual de dolorosa. Le llamaremos. Aquellas palabras sonaban más a despedida que a una posibilidad. Mientras caminaba bajo el intenso sol, sintió que la ciudad, antes familiar, ahora parecía darle la espalda. Cada anuncio de empleo tenía decenas de personas haciendo fila. Hombres y mujeres con carpetas idénticas a la suya compartían la misma expresión de incertidumbre. Uno de ellos, un hombre de cabello canoso, le sonrió con tristeza. ¿También buscando trabajo? Sí. Llevo 8 meses. Esteban tragó saliva. No supo qué responder.
Continuó caminando sintiendo como el miedo comenzaba a instalarse en su pecho. Mientras tanto, Nayeli terminaba su jornada en la papelería cuando la dueña la llamó a su oficina. «Necesito hablar contigo». El corazón de Nayeli se aceleró. Pensó que también perdería aquel empleo. La mujer suspiró. «Sé por lo que está pasando tu familia». Nayeli bajó la mirada. «Gracias. No puedo aumentar tu sueldo, pero sí darte más horas durante las tardes. No será mucho, aunque quizá les ayude un poco». Los ojos de Nayeli se llenaron de lágrimas. «De verdad, muchas gracias. Siempre has sido una excelente trabajadora». Nayeli salió de la oficina sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Aquel ingreso adicional significaba pasar menos tiempo con su familia, pero también representaba una oportunidad para seguir pagando las cuentas. Al llegar a casa encontró a Tomás ayudando a Andy con la tarea. ¿Ya llegaron? Andy sonrió. «Mamá, saqué 10 en matemáticas». Ella lo abrazó con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti». Tomás observó el reloj. «¿Papá todavía no llega?» «No». Los tres permanecieron en silencio. Pasaron casi 2 horas antes de escuchar la llave en la puerta. Esteban entró despacio. Su expresión lo decía todo. Nayeli comprendió inmediatamente. ¿Nada? Él dejó la carpeta sobre la mesa. Nada. Tomás intentó animarlo. «Apenas llevas unos días». «Lo sé». Esteban sonrió con esfuerzo. «Pero nunca imaginé que sería tan difícil volver a empezar». Andy se acercó con una hoja doblada. «Te hice un dibujo». Era una ilustración de los 4 tomados de la mano frente a un edificio con un enorme sol iluminando el cielo. Abajo había escrito con letra infantil: «Mi familia siempre gana». Esteban sintió un profundo nudo en la garganta. Se arrodilló frente al niño. «Gracias, campeón». Andy lo abrazó. «Yo sé que encontrarás otro trabajo». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Esteban. «Haré todo lo posible». Los días siguientes transcurrieron entre entrevistas, rechazos y largas caminatas por la ciudad. Las cuentas empezaban a acumularse. Una noche, Nayeli colocó varios recibos sobre la mesa. «La renta vence la próxima semana». Esteban observó las cifras. «Todavía tenemos algunos ahorros». «Muy pocos». Tomás permanecía escuchando desde la cocina. Finalmente habló. «Papá». «Sí». Un compañero de la escuela trabaja los fines de semana en una cafetería. Dicen que necesitan otro ayudante. Esteban negó inmediatamente. «No quiero que cargues con responsabilidades que no te corresponden». Tomás respiró profundamente. No sería una carga. Se acercó a sus padres. Sería una forma de ayudar. Nayeli tomó la mano de su hijo. «Tu intención vale más que cualquier dinero». Andy apareció con una pequeña alcancía en forma de balón. La colocó sobre la mesa. «Aquí están todos mis ahorros». Esteban abrió mucho los ojos. «No, hijo. Quiero que los uses. Los juntaste durante años». El niño sonrió. «Los hice para cuando la familia los necesitara». Nayeli comenzó a llorar en silencio. Tomás abrazó a su hermano. «Eres muy valiente». Esteban tomó la alcancía entre sus manos. Parecía pesar mucho más que unas cuantas monedas. Representaba el inmenso corazón de un niño dispuesto a entregar todo lo que tenía por quienes más amaba. Con la voz entrecortada dijo: «Prometo que un día volveremos a llenar esta alcancía». Andy respondió con una sonrisa llena de confianza. «No tengo prisa». Aquellas palabras devolvieron un poco de esperanza al hogar. Por primera vez desde el despido, Esteban comprendió que, aunque las oportunidades aún no aparecían,
la verdadera riqueza seguía sentada alrededor de aquella mesa. Esa certeza le dio fuerzas para levantarse al día siguiente y volver a intentarlo, decidido a no rendirse mientras su familia siguiera creyendo en él. Habían transcurrido casi 2 meses desde que Esteban perdió su empleo. Cada mañana salía de casa con la misma carpeta de documentos, aunque ya comenzaba a mostrar las esquinas dobladas por el uso. Nayeli la había acomodado varias veces para que luciera presentable, pero el desgaste era inevitable, igual que el cansancio que se reflejaba en el rostro de su esposo. La ciudad seguía su ritmo acelerado. Los automóviles llenaban las avenidas y las personas caminaban deprisa, ajenas a la batalla silenciosa que Esteban libraba todos los días. Aquella mañana acudió a una entrevista que parecía prometedora. Un edificio moderno, oficinas elegantes y un puesto muy parecido al que había desempeñado durante años. Esperó casi 1 hora. Finalmente, una joven lo invitó a pasar. El gerente revisó su currículum con atención. Tiene mucha experiencia. Esteban sonrió por primera vez en varios días. He dedicado gran parte de mi vida a esta profesión. Eso se nota. El gerente guardó silencio unos segundos. Después hizo una pregunta inesperada. ¿Qué edad tiene? 54 años. El hombre cerró lentamente la carpeta. Lamento decirle que estamos buscando un perfil más joven. Aquellas palabras cayeron como un golpe. Pero mi experiencia. No dudamos de ella. El gerente bajó la mirada. Simplemente son políticas de la empresa. Esteban salió del edificio intentando conservar la dignidad. Solo cuando llegó a la calle permitió que la tristeza apareciera. Miró hacia el cielo. Por primera vez sintió deseos de dejar de buscar. Mientras tanto, Nayeli trabajaba horas extras acomodando mercancía en la papelería. Sus manos comenzaban a resentir el esfuerzo. Aún así seguía sonriendo a cada cliente. Al terminar la jornada recibió su pago. Contó cuidadosamente los billetes. Sabía exactamente cuánto alcanzaban. Al salir pasó frente a una tienda deportiva. En el escaparate estaban los tacos de fútbol que Andy tanto deseaba. Se quedó inmóvil observándolos. Recordó la ilusión en los ojos de su hijo. Preguntó el precio. La cantidad era imposible para ellos en ese momento. Salió lentamente, ocultando las lágrimas. Esa tarde Tomás llegó preocupado. Había escuchado una conversación entre 2 compañeros. Uno de ellos comentaba que su padre necesitaba ayudantes para repartir mercancía los fines de semana. Esperó a que Andy fuera a hacer la tarea. Después habló con sus padres. Quiero aceptar ese trabajo. Esteban negó inmediatamente. Ya hablamos de eso. Escúchame, papá. Tomás respiró profundamente. No voy a dejar la escuela. Solo trabajaré los sábados. Quiero ayudar. Esteban permaneció callado. Su hijo continuó. Toda la vida ustedes se han esforzado por nosotros. Ahora déjame hacer mi parte. Nayeli observó a ambos. Sabía que Tomás hablaba desde el amor. También comprendía el orgullo de Esteban. El padre finalmente respondió. Me duele que tengas que pensar en trabajar a tu edad. Tomás sonrió con serenidad. No lo hago por obligación. Lo hago por ustedes. Esteban se levantó. Abrazó a su hijo con fuerza. Gracias. Pero prométeme que jamás abandonarás tus sueños. Te lo prometo. Aquella noche la familia cenó sopa y pan. Era una comida sencilla, muy distinta a la de meses atrás. Andy notó el ambiente serio. ¿Todo va a estar bien? Nayeli sonrió. Claro que sí. El niño miró a su padre. ¿Encontraste trabajo? Esteban dudó unos segundos. No quería mentir. Todavía no. Andy bajó la cabeza. Después tomó la mano de su padre.
Yo rezo por ti todas las noches. El silencio volvió a llenar la mesa. Esteban sintió un enorme peso sobre el pecho. Nunca imaginó que las oraciones de un niño serían el mayor consuelo que recibiría. Los problemas económicos comenzaron a multiplicarse. Una tarde llegó un aviso del propietario del departamento. Necesitaban ponerse al corriente con la renta. De lo contrario tendrían que desalojar la vivienda. Nayeli leyó la carta lentamente. Intentó ocultarla. Pero Esteban alcanzó a verla. Déjamela. Terminó de leerla en silencio. Sus manos comenzaron a temblar. He fallado. Nayeli sujetó su rostro. No vuelvas a decir eso. No puedo mantener a mi familia. Ella lo miró directamente a los ojos. Nos has dado algo mucho más importante durante todos estos años. ¿Qué puede ser más importante? Tu amor. Tu honestidad. Tu ejemplo. Los ojos de Esteban se llenaron de lágrimas. Eso no paga las cuentas. Tal vez no. Pero mantiene unida a esta familia. En ese momento Tomás y Andy aparecieron en la sala. Habían escuchado parte de la conversación. Andy abrazó a su padre por la cintura. Aunque nos cambiemos de casa, lo importante es que estemos juntos. Tomás añadió con firmeza. Ninguno de nosotros piensa rendirse. Las palabras de sus hijos conmovieron profundamente a Esteban. Comprendió que estaba tan concentrado en sus fracasos que había olvidado mirar la fortaleza que tenía frente a él. Esa misma noche, antes de dormir, volvió a revisar las ofertas de empleo. Encontró una publicación diferente. No era un gran puesto. Tampoco ofrecía un salario elevado. Era una pequeña empresa familiar que buscaba un administrador con experiencia y disponibilidad inmediata. Esteban estuvo a punto de ignorarla. Después recordó las palabras de Tomás. No te rindas. Respiró profundamente. Preparó nuevamente sus documentos. Al apagar la computadora sintió algo que hacía semanas no experimentaba. No era seguridad. Tampoco optimismo. Era una pequeña chispa de confianza que se negaba a desaparecer. Y decidió protegerla con todas sus fuerzas, convencido de que mientras existiera esa esperanza, todavía valía la pena seguir caminando. El amanecer encontró nuevamente a Esteban de pie frente al espejo. Acomodó con cuidado el único saco que conservaba en buen estado. La tela comenzaba a mostrar el paso de los años, aunque Nayeli la había planchado con tanto esmero que parecía nueva. Mientras ajustaba el nudo de la corbata, respiró profundamente. Hoy será diferente, se dijo en voz baja. Nayeli apareció con una taza de café caliente. Confío en ti. Esteban tomó la taza entre sus manos. Tengo miedo de volver con otra negativa. Ella sonrió con ternura. No puedes controlar la respuesta que recibirás. Lo único que depende de ti es presentarte con la misma honestidad de siempre. Él asintió. Antes de salir, Andy corrió desde su habitación. Espera. Le entregó el dibujo que le había regalado días atrás. Llévalo contigo. Esteban observó nuevamente aquellas 4 figuras tomadas de la mano bajo un gran sol. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en el bolsillo interior del saco. Gracias, campeón. Tomás también se acercó. Cuando salgas de la entrevista, llámame. Lo haré. Los abrazó a los 3 antes de cerrar la puerta. Aquella muestra de cariño le dio fuerzas para enfrentar un nuevo desafío. La pequeña empresa familiar ocupaba apenas 2 pisos de un edificio antiguo. No había recepcionistas elegantes ni grandes salas de espera. Todo era sencillo. Una secretaria lo recibió con amabilidad. Buenos días. El señor Ricardo lo recibirá en unos minutos. Esteban esperó observando fotografías antiguas colgadas en las paredes.
Mostraban el crecimiento de la empresa desde un pequeño almacén hasta convertirse en un negocio respetado dentro de la ciudad. Finalmente apareció un hombre de cabello entrecano. ¿Usted es Esteban? Sí, señor. Pase, por favor. La entrevista comenzó de manera distinta a todas las anteriores. No hablaron primero del currículum. Hablaron de personas. Cuénteme quién es usted. Esteban permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con sinceridad. Soy esposo de Nayeli y padre de Tomás y Andy. Trabajo para darles una vida digna. El hombre sonrió. ¿Y profesionalmente? He cometido errores como cualquiera, pero jamás he faltado a mi palabra. Durante casi una hora conversaron sobre liderazgo, responsabilidad, honestidad y trabajo en equipo. Antes de despedirse, Ricardo cerró la carpeta. No le prometo nada. Todavía entrevistaré a otros candidatos. Pero quiero decirle algo. Hace mucho tiempo no encontraba a alguien que hablara de su familia antes que de sus logros. Esteban sonrió emocionado. Ellos son mi mayor logro. Al salir del edificio, el teléfono sonó. Era Nayeli. ¿Cómo te fue? No lo sé. ¿Te trataron bien? Muy bien. Entonces ya es una buena noticia. Esteban caminó lentamente por la avenida. Por primera vez en muchos días sentía que alguien había escuchado más allá de su edad o de los números escritos en un documento. Mientras tanto, Tomás terminaba su primer sábado trabajando en la cafetería. No era un empleo sencillo. Había lavado platos, acomodado mesas y atendido clientes durante varias horas. Llegó a casa agotado. Sacó de su bolsillo el primer pago. Lo colocó sobre la mesa. Quiero que esto sirva para la renta. Esteban acababa de entrar. Al ver el dinero sintió un profundo dolor. No. Tomás insistió. Es para la familia. Es fruto de tu esfuerzo. Precisamente por eso quiero compartirlo. Esteban permaneció inmóvil. Finalmente tomó el dinero. No para guardarlo, sino para devolverlo a las manos de su hijo. Ábrete una cuenta de ahorro. Algún día estudiarás una carrera. Ese dinero será para construir tu futuro. Tomás intentó responder. Pero Esteban continuó. Mi responsabilidad sigue siendo cuidar de ustedes. No dejaré que renuncies a tus oportunidades. Tomás abrazó a su padre con fuerza. Gracias por enseñarme eso. Al día siguiente, la familia asistió al parque como lo hacía antes. No gastaron dinero. Solo caminaron entre los árboles mientras Andy jugaba con su viejo balón. Nayeli observó a Esteban. Hacía semanas que no veía una expresión tan tranquila en su rostro. Te ves diferente. Tal vez. ¿En qué piensas? Él contempló a sus hijos corriendo. Comprendí que había convertido mi trabajo en toda mi identidad. Cuando lo perdí sentí que también me había perdido yo. Ella tomó su mano. Pero nunca dejaste de ser un buen esposo ni un buen padre. Él sonrió. Gracias por recordármelo. 2 días después, mientras desayunaban, sonó el teléfono. Todos guardaron silencio. Esteban respondió. Bueno. Del otro lado de la línea escuchó una voz conocida. Era Ricardo. Buenos días, Esteban. Quisiera saber si puede venir hoy mismo. El corazón comenzó a latir con fuerza. Claro que sí. Necesitamos hablar personalmente. Al colgar, la familia lo miró con ansiedad. Andy fue el primero en preguntar. ¿Te dieron el trabajo? Esteban respiró profundamente. Todavía no lo sé. Solo quieren verme otra vez. Nayeli sonrió. Eso significa que aún sigues en el proceso. Tomás colocó una mano sobre el hombro de su padre. Ve con la misma confianza de la otra vez.
Esteban observó a su familia. Recordó el dibujo guardado en su saco. Recordó las lágrimas compartidas, las noches de incertidumbre, las monedas de la alcancía de Andy, el esfuerzo silencioso de Nayeli y el deseo de ayudar de Tomás. Comprendió que cualquiera que fuera el resultado, ya no enfrentaría la vida con el peso de la derrota, sino con la fortaleza que solo una familia unida podía ofrecer. Con esa convicción salió nuevamente hacia la ciudad, ignorando que las siguientes horas cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. El trayecto hacia la empresa pareció más largo que nunca. Esteban sostenía con fuerza la carpeta donde llevaba sus documentos. Dentro del saco permanecía también el dibujo de Andy, ya un poco arrugado por haberlo acompañado durante tantos días. Mientras esperaba el ascensor, recordó cada puerta que se había cerrado durante los últimos meses, cada entrevista fallida y cada noche en la que creyó que no encontraría una salida. Respiró profundamente cuando la secretaria lo invitó a pasar. Ricardo lo esperaba de pie. Esta vez no llevaba documentos sobre el escritorio. Solo una taza de café y una sonrisa serena. Gracias por venir, Esteban. Gracias por recibirme nuevamente. El silencio se prolongó unos segundos. Para Esteban parecieron una eternidad. Finalmente, Ricardo habló. He entrevistado a todos los candidatos. Esteban sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Encontré personas con títulos impresionantes. Otras con más conocimientos tecnológicos. Incluso algunas más jóvenes. Esteban bajó discretamente la mirada. Pensó que ya conocía el final de aquella conversación. Entonces escuchó unas palabras que jamás olvidaría. Pero ninguna me inspiró la confianza que usted me transmitió. Esteban levantó lentamente la vista. Ricardo extendió la mano. Bienvenido a esta empresa. Durante varios segundos fue incapaz de reaccionar. Los ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Habla en serio? Ricardo sonrió. Necesito personas que sepan trabajar, pero sobre todo personas honestas. Y estoy convencido de que usted lo es. La emoción venció a Esteban. Apretó la mano de Ricardo. No voy a defraudarlo. Estoy seguro de que no. Antes de salir, Ricardo añadió. El sueldo no será tan alto como el que tenía antes, aunque existe la posibilidad de crecer junto con nosotros. Esteban respondió sin dudar. Lo importante para mí es volver a empezar. Al salir del edificio no pudo contener las lágrimas. Marcó inmediatamente el número de Nayeli. Ella respondió al primer tono. ¿Cómo te fue? Durante unos segundos solo escuchó el llanto de su esposo. Su corazón se detuvo. ¿Esteban? Él consiguió hablar entre lágrimas. Lo logré. Del otro lado de la línea también comenzaron a escucharse sollozos. Gracias a Dios. Tengo trabajo. Nayeli cubrió su boca con ambas manos. Los clientes de la papelería observaron sorprendidos cómo aquella mujer lloraba mientras sonreía. Sabía que este día llegaría. No habría podido soportarlo sin ustedes. Aquella tarde decidió pasar por la escuela. Esperó a que salieran Tomás y Andy. Cuando ambos aparecieron en la puerta principal, Esteban abrió los brazos. Andy corrió primero. Papá. Lo abrazó con fuerza. Esteban levantó al pequeño entre sus brazos. Tengo una noticia. Tomás sonrió nervioso. ¿Encontraste trabajo? Esteban asintió. Andy lanzó un grito de felicidad. Lo sabía. Tomás abrazó a su padre con los ojos llenos de lágrimas. Nunca dejaste de intentarlo. Fue gracias a ustedes. Los tres caminaron juntos hasta la papelería para recoger a Nayeli. Cuando ella salió y vio a su familia esperándola, comprendió inmediatamente. Corrió hacia ellos. Los cuatro quedaron abrazados en medio de la banqueta sin importarles la gente que pasaba alrededor. Varios desconocidos sonrieron al observar aquella escena.
Nadie conocía su historia. Pero todos podían entender la felicidad de aquel abrazo. Las semanas siguientes no fueron fáciles. El nuevo sueldo era menor. Tuvieron que seguir administrando cuidadosamente cada gasto. Aún así, algo había cambiado. La preocupación ya no dominaba el ambiente del hogar. Poco a poco comenzaron a ponerse al corriente con la renta. Esteban cumplía cada jornada con entusiasmo. Ricardo descubrió rápidamente que había tomado la decisión correcta. Gracias a la experiencia y organización de Esteban, la empresa empezó a mejorar varios procesos. Meses después recibió su primer reconocimiento. Cuando llegó a casa con la noticia, Andy aplaudía emocionado. Tomás sonrió orgulloso. Nayeli lo abrazó como el primer día. Siempre creí en ti. Él respondió con una sonrisa. Yo aprendí a creer nuevamente gracias a ustedes. Llegó finalmente el cumpleaños de Andy. Después de ahorrar durante varios meses, Esteban y Nayeli entraron discretamente a la misma tienda deportiva donde ella había contemplado aquellos tacos de fútbol sin poder comprarlos. Esta vez sí pudieron llevarlos. Cuando Andy abrió la caja quedó completamente inmóvil. Sus ojos comenzaron a humedecerse. ¿Son para mí? Esteban asintió. Hace tiempo prometí que volveríamos a llenar tu alcancía. Y también que tus sueños seguirían adelante. El niño abrazó los zapatos contra su pecho. Después abrazó a sus padres. Son el mejor regalo de mi vida. Tomás observó la escena sonriendo. Aquella noche la familia volvió a cenar reunida alrededor de la misma mesa donde meses atrás solo existían lágrimas e incertidumbre. Ahora había risas. Conversaciones. Planes. Esperanza. Antes de ir a dormir, Esteban sacó del bolsillo de un viejo saco el dibujo que Andy le había regalado. Seguía mostrando a la familia bajo un enorme sol. Lo colocó dentro de un marco y lo colgó en la sala. Nayeli lo observó. ¿Por qué aquí? Esteban sonrió mientras contemplaba a su familia. Para recordar que hubo días muy difíciles. Y que precisamente esos días nos enseñaron que la verdadera fortaleza nunca estuvo en el dinero, sino en permanecer unidos cuando todo parecía derrumbarse. Los cuatro permanecieron abrazados frente al dibujo. Las luces de la ciudad seguían brillando al otro lado de la ventana. Pero ahora, dentro de aquel hogar, también brillaba algo que ningún problema económico había logrado apagar, el amor inquebrantable de una familia que descubrió que las pruebas más duras también pueden abrir el camino hacia un nuevo comienzo. Dale like y suscríbete al canal. Si te suscribes, me uno al tuyo.